La situación política conlleva a lo económico, a lo social y sobre todo a conocer las realidades que se viven en El Salvador. El Salvador tiene muchísimas carencias, pero una de sus principales carencias es la unidad de la población, la unidad de los salvadoreños, y no necesariamente en lo político partidista o en fin de un determinado deseo político, si así lo queremos, sino en que podamos hacer comunidad, una comunión también, una comunión de todos. Y no es porque hoy sea miércoles de ceniza vamos a hablar de esto, sino cómo podemos unirnos como salvadoreños en diferentes grupos sin estigmatizar un grupo a otro. ¿Usted pertenece a los pro gobierno o pertenece a los pro salvadoreños? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a No sé, piénsalo, programa de los miércoles a las 8 acá en el 8. Gracias a todas esas personas que nos reportan su audiencia desde los lugares más recónditos del Salvador, allí donde llega Canal 8 y podemos tener comunicación con todos ustedes. Retransmisión de, producción de Mix de Medio y retransmisión en radio la rr.com. Soy Francisco Gómez, tengo el gusto que nos acompaña Ramiro Navas, analista de la realidad nacional, alguien que sabe mucho de organización en territorios también, pero sobre todo un ciudadano que busque el bien común para El Salvador. Ramiro, buenas noches. Buenas noches, Francisco, qué gusto estar nuevamente acá en Canal 8 compartiendo este espacio para reflexionar sobre el acontecer de nuestro país. Bueno, Ramiro ha vuelto a los medios de comunicación, pero en su etapa como analista también, de conocer mucho la realidad nacional, porque hay tanta desunión entre los salvadoreños, y la desunión no es porque estemos todos juntos, sino que tenemos un criterio diferente, tenemos una ambición diferente, vemos las cosas completamente diferentes. Es increíble que en una misma cuadra, digamos, en un mismo pasaje, muchos están felices porque el promontorio de basura está a la entrada del pasaje, que son los que están al final porque a ellos no les afecta. Pero los del inicio están molestos por ese promontorio y tienen toda la razón. Ahí sí debe de haber una común opinión de todos los que viven en el pasaje. Pero estos están felices de que no tienen la cárcava al final del pasaje, cosa que los del final, no, ellos sí están preocupados. Y así, en cosas tan locales se ven las diferencias de cada quien, y mientras yo esté bien, no importa nada de lo demás. ¿Por qué hemos caído en esta sociedad así, Ramiro? Bueno, creo que esta caracterización que tú has hecho, Francisco, narra bastante bien cuál es la realidad de la época, no solo en El Salvador, sino en todo el mundo. Estamos atravesando un momento de la civilización humana en el cual el individualismo impera, ordena la forma de las relaciones. Ahora las personas están mucho más enfocadas en salir, en poner en salvo su cabeza, en salir cada quien con lo suyo, y hemos olvidado bastante el sentido de la colectividad. Eso tiene afectaciones en todos los niveles de la vida de las personas. Es lo que estamos viendo hoy en día. Y tanto aquí en El Salvador como en el resto del mundo, estamos viviendo claramente una escalada de proyectos políticos, sociales, económicos, culturales, mediáticos, que no solo promueven esta visión individualista de la sociedad, sino que además se alimentan de ella. Se fortalecen en esta visión del sálvese quien pueda, en esta visión de la depredación social, de la sobrevivencia del más fuerte por encima del más débil. Este pensamiento que tenemos arraigado desde hace tanto tiempo de que que si uno no trabaja no come, y estas ideas son parcialmente ciertas, porque es verdad que si uno no trabaja no come, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad en la que hay unos pocos que sin trabajar o trabajar muy poquito comen muchísimo más, y hay una inmensa mayoría que pasa todo el día trabajando de sol a sol, que pasa todo el mes trabajando, todo el año trabajando, toda una vida trabajando, y come mucho menos de lo que le corresponde por su trabajo. Esa es la sociedad en la que vivimos, es la realidad de la civilización, y un país como El Salvador obviamente no es ajeno a esto. La idea de organizarse socialmente
esto lo hemos conversado en este espacio otras veces, y es un mensaje siempre vigente, siempre importante. Solo la colectividad es capaz de sacar adelante a la humanidad. Los seres humanos, los Homo sapiens, somos seres sociales por naturaleza y existimos para construir comunidad. El lenguaje, el intelecto está desarrollado de manera que no podemos sobrevivir los unos sin los otros. Entonces, en ese sentido, la forma en la que se expresa socialmente esa colectividad son las distintas formas de agrupación y de asociación, de organización que tenemos los seres humanos. Una sociedad que no está organizada muy difícilmente puede alcanzar un cambio que sea de beneficio para los individuos y para las colectividades. Cabe aquello de que nos inculcan el que seamos así, estamos aprendiendo a ser mezquinos, estamos aprendiendo a que nos alegre el mal de los demás con tal de ellos estar bien. ¿Esto puede venir desde un principio educacional? No, por supuesto, por supuesto. A ver, aquí, sin ánimo de ponerse muy académico, etcétera, pero hay corrientes de pensamiento que desde hace siglos prácticamente han venido impulsando este debate, no sobre la naturaleza del ser humano. Hay unos que se inclinan por la corriente de que el hombre o el ser humano es malo por naturaleza y que la sociedad es la que lo va haciendo bueno. Esta teoría de que el hombre es el lobo del hombre. Y luego hay otra corriente que dice, no, el ser humano es bueno por naturaleza y es el ser humano o más bien la civilización la que lo va corrompiendo. Entonces, siempre ha estado presente este debate. El ser humano nace bueno o nace malo. Y si el debate siempre ha estado, naturalmente, es porque esta contradicción se manifiesta en la vida de las personas. Entonces, claro, independientemente de si es porque uno ya viene bueno, digamos, de fábrica o no, sin duda el individualismo es beneficioso para actores que tienen poder, para actores que tienen poder político, para actores que tienen poder económico. Entonces, obviamente, a quienes tienen el poder no le favorece que la gente sea consciente, no le favorece que la gente tenga un sentido crítico, no le favorece, por supuesto, que la gente se una, porque cuando la gente se une es más difícil para quienes tienen el poder poder acumularlo, ¿no? y poder ejercerlo sin mayor resistencia. Esto es importante decirlo y ojalá para nuestra audiencia sirva un poco para la reflexión. Ningún poder es bueno si no cuenta con contrapesos. Incluso un poder que se está ejerciendo bien. Aunque se esté ejerciendo bien el poder, siempre es sano y siempre se necesita que existan contrapesos, porque el poder por naturaleza corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, estos contrapesos son importantes, son necesarios. No quiere decir necesariamente que hacer contrapeso sea estar opuesto en todo solo porque sí. Se necesita un sentido crítico, se necesita una valoración objetiva, pero implica también tener la valentía de que aunque la mayoría de la gente diga esto está bien, si a uno su conciencia, su sentido crítico, su capacidad de análisis le dice no está bien, aunque la gran mayoría de la gente lo diga, hay que tener la valentía de salir, decirlo y defender esas ideas con sustentos y argumentos. Es algo que le falta a la sociedad actualmente, no solo en El Salvador, en todo el mundo, pero debe seguirse impulsando si se pretende que la sociedad avance y no retroceda. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Así comenzamos la plática hoy con Ramiro Navas en este miércoles de ceniza. Ya regresamos. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en No sé, piénsalo. Usted puede ver este programa en vivo y también en su retransmisión en las redes sociales de Agape TV Canal 8, Mix de Medio y de Radio La RR.com. Estamos hablando de cómo somos nosotros en una sociedad. Vemos capturas
injustas, hemos visto de líderes de algunos grupos o personas que son guías para muchos. La captura de Fidel Zavala, de Félix López, de Eugenio Chicas, de el proceso que han vivido los ambientalistas, Pepe Melara, Chamba Guerra, en fin, hay una cantidad grande, incluso Ernesto Mason, muchos que están aún en la cárcel, presos inocentes, presos políticos, pero vemos los primeros comentarios en las redes sociales y está bueno, se lo merecía, muchos se habían tardado, de personas que jamás han convivido con ellos, jamás han estado en las luchas a la par de ellos. ¿Por qué llegamos a esto, Ramiro? Y es precisamente, Francisco, lo que mencionábamos en el bloque anterior. Esta sociedad del ultraindividualismo nos ha aislado en nosotros mismos, nos ha hecho pretender nada más nuestro bien individual y prácticamente nos ha metido en una lógica de que todo se vale. Media vez sea para mi beneficio y el beneficio de mi círculo más cercano, todo se vale y no importa, y todo es relativo. Cuando estamos en una sociedad en la cual se justifica que personas pierdan sus derechos, nada más porque se me ha dicho, porque se me ha inculcado que esta persona no coincide con mi pensamiento, ya llegamos a un punto bastante grave. Y lo hemos ido dejando pasar de una manera tan sutil, tan silenciosa, hasta que se ha instalado entre nosotros esta pérdida total de la empatía. Con estos casos concretos que se han mencionado, o sea, hay personas en este momento, mientras usted, amigo y amiga, está sintonizándonos, en este momento hay personas que están privadas de libertad sin que se les haya vencido en juicio. Y no estamos hablando nada más de los nombres que aparecen más en la televisión, son cientos y cientos de personas que están detenidas. Muy posiblemente usted que nos sintoniza conozca algún caso, que son personas que quienes los conocen saben que no estaban metidos en malos pasos, que se nos ha vendido como si es un daño colateral. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No está sana una sociedad en la cual al menos no se espera que se cumpla un determinado proceso, que se cumpla un debido proceso. Aquí, contrario a lo que algunos quieren hacer creer, porque dicen, miren, las personas que son analistas, las personas que son voces críticas, lo que quieren es que los criminales sean impunes, que anden de nuevo en la calle, que sigan haciendo fechorías. No, no es cierto. Y yo lo digo categóricamente, no es cierto que nadie esté impulsando que personas que tienen conflictos con la ley sean absueltas. Al contrario, pedimos que se respete la ley, que quien haya cometido un delito pague por el delito que cometió según lo establecen las leyes de este país, pero que eso implica que se hace una investigación penal, en este caso, para identificar si verdaderamente estas personas que son acusadas han cometido los delitos de los que se les acusa. Pero ¿qué estamos viendo en El Salvador? En El Salvador estamos viendo actualmente al revés el proceso. Primero hay una declaratoria de culpabilidad que es como social, ¿no? Sí. O sea, prácticamente se exhiben las personas investigadas como culpables. Civilmente es condenado. Sí, es condenado, así es. Y luego es detenido, tiene todo este juicio mediático, este juicio ante la opinión pública, y después se determina si hay algún tipo de culpabilidad. No debería funcionar así en un país donde hay respeto por la ley, pero sobre todo hay respeto por la justicia, por la moralidad, por la ética. No funciona de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, si hay personas que están sometidas a una investigación, que avancen las investigaciones, por supuesto, y que se determine exhaustivamente la culpabilidad de los delitos que se le imputan a quien sea, y que una vez se pruebe en juicios que sean además, que cuenten con las garantías jurídicas de imparcialidad, etcétera, entonces se puede proceder con una pena. No es lo que está pasando aquí en El Salvador. Aquí nadie tiene que servir como tapadera de corrupción, nadie tiene que servir mucho menos como tapadera de crímenes de violencia, por supuesto que no. Pero ¿qué es lo que se demanda? Insisto, que se siga el debido proceso. Cuando nuestra primera reacción
como ciudadanos, es decir, sí, está bueno porque de todos modos a mí no me afecta y a mí no me importa. Estamos alimentando un modelo social en el que al final, lo más triste, es que podría ser usted mismo, la misma persona que juzga, la misma persona que pone el dedo acusador, podría en un futuro no tan lejano ser víctima de una injusticia de esta naturaleza. Hay que estudiar la historia. Hay que estudiar la historia de nuestro país, la historia del continente, todos los procesos que han llevado a dictaduras, todos los procesos que han llevado a regímenes antidemocráticos y autoritarios, empiezan así. Empieza con un pueblo que está cansado, que está indignado, eso es evidente. Yo cada vez que tengo la oportunidad de intervenir lo digo. Yo entiendo que la gente sienta una enorme indignación porque los proyectos políticos que gobernaron antes no lograron satisfacer sus expectativas. Es comprensible. Y buscaron a alguien, buscaron un proyecto que parecía que sí iba a responder a esa demanda ciudadana. Yo lo entiendo. El tema es que ahora la medicina ha salido peor que la enfermedad. Y así empiezan estos ciclos antidemocráticos. Con estas respuestas redentoras de yo vengo a construir un nuevo orden. Y ese nuevo orden casi siempre es a costa de los que piensan diferente y a costa de los más pobres. Porque aquí en El Salvador, y tengo que decirlo abiertamente, está implantándose un modelo diseñado para que los pobres sean todavía más pobres y los ricos que están cerca de la argolla de poder sean todavía más ricos. Todos los demás son catalogados como enemigos, son tratados como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, y hemos permitido que el país llegue hasta aquí. Y quienes más lo han permitido son aquellas personas que sienten, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada, así que vean los demás. Usted es de la generación que ha crecido ya con la tecnología. La mía es la que la conoció y la implementa y ahí va, pero usted ya es de esa tecnología. ¿Cree que tiene mucho que ver el acceso a información, el que deseamos así como personas? Por supuesto, Francisco. De hecho, o sea, que esto no ha ayudado a bien, probablemente. ¿O es como lo utilicemos? Yo siempre me refiero, cada vez que puedo abordar este tema, a que esta es la gran paradoja de la civilización actual. Que en el momento de la historia en el que estamos más conectados y más comunicados, es cuando existe mayor distancia entre las personas humanas. Entonces, está esta paradoja pues, del tema de las tecnologías, ¿no? Las redes sociales vinieron de alguna manera a democratizar la palabra, porque permitieron que mucha gente que antes no tenía la oportunidad de expresar su opinión públicamente, ahora lo haga. Antes, hace algunas décadas, la principal fuente de información eran los medios de comunicación, el periodismo, la televisión, la radio, la prensa. Más escrita. Especializado. Así más es, ético. Más especializado, ese era el factor positivo, ¿no? Que la comunicación se ejercía por personas preparadas técnicamente para ello. El factor negativo, por supuesto, era que las líneas editoriales podían incidir en forjar la opinión pública. Cuando entran las redes sociales hay una especie de boom, hay una explosión de opinión social, la conversación cambia porque ahora cualquier persona con acceso a un aparato tecnológico y acceso a internet puede emitir su opinión, pero esto también ha puesto de manifiesto esas ideas que por mucho tiempo habían estado reprimidas, que son ideas casi siempre o muy frecuentemente, ideas que son contrarias a esta idea de un progreso social armónico. Y claro, si uno de los problemas por los que se criticaban los medios tradicionales es que había unos cuantos que podían decidir los grandes temas de conversación, ese problema no ha cambiado con el tema de las redes. Porque es cierto que se ha democratizado la palabra, pero no es cierto que se hace de una manera horizontal. Siempre hay grandes grupos de poder que tienen la capacidad de decidir. Si no, no nos vayamos tan lejos. Una de las personas, de las 3 personas más adineradas del planeta, que es Elon Musk, un día dijo, bueno, está esta red social, por cierto, una red social que en ese momento se llamaba Twitter, que jugó un papel importante en la década entre 2010 y 2020 en movilizaciones sociales en todo el mundo contra gobiernos de todo signo. Entonces viene este señor y dice, bueno, yo tengo el dinero suficiente como para comprar esta red social, y la compra.
y la convierte en un monstruoso aparato de propaganda, la manipula a su antojo, y ahora este señor, que ya es billonario, ahora es propietario de una red social con millones y millones de usuarios en el mundo, y aparte es funcionario de primer nivel en el gobierno de los Estados Unidos. Tanto es así que él llega a hacer una puesta en escena al Salón Oval, al despacho del presidente Trump, y llega con el hijo y hasta el hijito chiquito de este señor Musk, diciéndole cosas al presidente de Estados Unidos, sin mencionar, por ejemplo, lo del saludo nazi que hizo para la toma de posesión. O sea, estas son las figuras que actualmente están llevando las riendas de los destinos del mundo. Son las personas que se han encargado de manipular la conversación pública para seguir favoreciendo a los que tienen más dinero. El Salvador es producto de esa tendencia internacional que no sabemos cuánto se va a extender, pero los costos que se están pagando ya son bastante altos, lo estamos viendo en múltiples dimensiones. Cuando hay cierres de escuelas, cuando hay desalojos violentos, porque son violentos los desalojos que están ocurriendo en el centro histórico, en las costas, en comunidades, cuando hay una persecución sistemática a la gente que piensa distinto, particularmente contra personas del interior o personas de escasos recursos, está claro que la estrategia de este modelo no es combatir la pobreza, sino prácticamente combatir a las personas que son pobres. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Qué interesante, y cómo podemos ver diferentes puntos de vista de la sociedad que actualmente se vive, siendo nosotros parte de, porque eso es fundamental. Nosotros no estamos alejados de que si el costo del combustible aumenta, a nosotros no nos va a afectar. Claro que sí. Si el aumento de impuestos nos va a afectar, claro que sí. Si el cierre de una calle nos afecta, sí. O sea, todo nos afecta igual. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos ya en nuestro tercer bloque. Espero que vayan comprendiendo la plática que tenemos y que podamos analizarla o pensar un par de segundos y decir nosotros de qué lado estamos o cómo vemos las cosas también. Quisiera tocar el tema del desalojo en el centro de San Salvador, pero lo quiero tocar desde una perspectiva que probablemente nosotros podemos ser usuarios, el transeúnte que consume el producto que ellos vendan. O podamos ser los vendedores o el tercer protagonista de esta película, los que tomamos las decisiones que no nos afecta como transeúntes, como compradores, pero tampoco como vendedores, el que toma la decisión y simplemente saca del juego a todas estas personas. ¿Cómo podemos ver estos desalojos? Antes eran con mucha violencia, hoy se hacen aparentemente voluntarios sin ningún problema, pero casualmente el mismo día todos salen y se pierden estos espacios. O sea, ¿qué pasa? Yo creo que este proceso se integra en lo que veníamos conversando anteriormente, esta lógica de tratar a las personas más pobres como si fueran un estorbo en el paisaje, y prácticamente se está diciendo de manera explícita desde las autoridades que toman decisiones sobre el centro histórico de San Salvador, que están diciendo estamos limpiando el centro, ¿no? Y lo que están haciendo es sacar a las personas que ejercen su actividad comercial ahí. Sobre esto quiero decirlo, y espero, amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan, que podamos poner un poco la reflexión sobre este tema. Han querido decir que quienes hemos manifestado alguna opinión sobre el proceso que se está dando en el centro, lo que queremos es el desorden. Incluso el señor alcalde de la capital responde a un video de una ciudadana con imágenes diciendo que lo que se pretende es que haya violencia, que haya suciedad, que volvamos al tiempo en el que era muy peligroso ir al centro, y nada está más alejado de la realidad. Todos los salvadoreños y sobre todo los capitalinos y quienes somos usuarios de alguna manera del centro histórico de San Salvador, queremos verlo ordenado,
Todos queremos verlo limpio. Nadie estaba de acuerdo con que fuera un lugar sucio, abandonado, con que fuera un lugar donde había peligro de violencia. Incluso varios de nosotros, antes de que empezara todo este proceso, ya decíamos que ninguna autoridad se había tomado en serio el trabajo de revitalizar el centro histórico. El tema no es si está bien o está mal el reordenamiento, es para quién se está reordenando. Y cuando hablamos de reordenamiento estamos hablando de restablecer un orden. ¿Para quién se va a establecer el orden nuevo en un espacio como el centro histórico? ¿Realmente está generando oportunidades para las miles y miles de familias que durante muchos años han usado ese espacio como un medio de subsistencia? Los hechos parecieran indicar que no es así, aunque a algunos les moleste que se diga de esa manera. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que personas vendedoras son desalojadas, la alcaldía dice que de manera voluntaria, y eso tiene matices también. Desde las primeras fases del desalojo del centro, ha salido vendedores diciendo, claro, no podemos hacer nosotros acciones de resistencia por esta decisión, porque ahora está vigente el régimen de excepción. Y si nosotros decimos, miren, nos están dejando sin nuestro sustento, lo que van a hacer es meternos presos. Esa es la realidad que está pasando actualmente en el centro. Entonces, el retiro es voluntario, tan voluntario como pueda ser una negociación con alguien que te puede mandar a la cárcel si no estás de acuerdo con lo que quiere que hagas. Entonces, esa es una parte. Entonces, volviendo al para qué o para quién se está reordenando el centro histórico de San Salvador, estamos viendo que los negocios que están llegando a la zona del centro no son precisamente espacios que correspondan con la dinámica comercial de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, porque no es cierto, y usted, amigo y amiga, lo sabe, que nuestra economía sea óptima para decir, bueno, me voy a ir a tomar un café de 5 o 6 dólares 2 veces a la semana en el centro de San Salvador. No es cierto. O sea que el centro no es para nosotros. El centro no es para nosotros. El centro o se está volviendo ya no para nosotros. Están pretendiendo desplazar a la gente que siempre ha utilizado el centro como un espacio de comercio, como un espacio de tránsito, y convirtiéndolo prácticamente en un gran centro comercial para personas que tienen un poder adquisitivo superior. ¿Dónde se nota eso? En los comercios que están llegando, en los restaurantes que se están instalando, los precios, y además en quienes son propietarios de los inmuebles que están alrededor del centro. Eso no lo estoy diciendo yo. ¿Quiénes son? Lo dicen las investigaciones periodísticas. Ustedes pueden buscar en muchos periódicos nacionales e internacionales que son serios, están esas investigaciones que indican que gente cercana o perteneciente a la familia del presidente Bukele está haciéndose posesión de espacios en el centro. Entonces, eso es lo que está pasando. Es similar a lo que pasa, por ejemplo, en las costas, en las playas. Es un proceso que técnicamente se conoce como gentrificación. ¿Qué es gentrificación? Es un proceso a través del cual las autoridades arreglan, digamos, un espacio dentro de un territorio para que vengan turistas con la excusa de que va a generarse más desarrollo económico, pero lo que termina ocurriendo es que estas personas que vienen hacen un desplazamiento de la cultura, de la identidad de la gente que ocupa el lugar, y los van lentamente expulsando. ¿Cómo los expulsan? Poniendo más altos los precios de la vivienda, por ejemplo, poniendo más altos los costos de los servicios. Si un propietario de un local dice, bueno, aquí está viniendo una persona extranjera que viene con el dinero que gana y tributa en otro país, que ganan más, entonces dice, bueno, este cafecito que yo lo vendí aquí a 2 dólares, la verdad es que este extranjero me lo puede pagar a 6, ahí le voy a sacar 4 dólares más. Entonces el menú cambia y ya vale 6 dólares el café que valía 2. Si un propietario de un apartamento, de una casita, que la alquilaba mensualmente a 250 dólares, pero se la cotiza una persona extranjera, va a decir, bueno, este señor no me va a pagar 250, me puede pagar más, se la voy a alquilar a 500 dólares mensuales. Cuando este extranjero se vaya, el propietario del inmueble ya no va a decir, bueno, voy a regresar a cobrar los 200. Se va a quedar con el precio. Y de esa manera la gentrificación va aumentando los precios de los terrenos
de los territorios donde, donde ha sido traída este supuesto desarrollo económico que trae el turismo, sin mencionar el desplazamiento cultural. Uno entiende, por ejemplo, que el idioma inglés es prácticamente, se ha convertido en uno de los idiomas universales, si no en el principal idioma del mundo, por la influencia que tienen los Estados Unidos. Eso es entendible y es deseable que los salvadoreños tengamos un nivel importante de inglés, por supuesto, eso nadie supone. Pero lo cierto es que se está convirtiendo en una brecha. Cuando el sistema educativo no está en capacidad de que todo el estudiantado sea bilingüe y se convierte para servicios básicos como por ejemplo para atención al cliente, para servir como meseros, para servir como transportistas privados, que se tiene que tener un manejo del inglés, la gentrificación genera una brecha de desigualdad, de reducir todavía más las oportunidades laborales. Entonces, estos son los efectos invisibles o poco visibles de la gentrificación. El modelo que está implementándose actualmente en El Salvador está ordenado de manera que se revista, se envuelva con un papel de regalo que tiene figuritas de desarrollo económico, lo que está por dentro, que es una bomba de tiempo, en el cual la gente más pobre va a ser desplazada de sus territorios, va a haber más desigualdad y nos va a meter en una complicación bastante tremenda, porque ahora en El Salvador hay un gobierno que no ha logrado frenar la hemorragia de migración hacia los Estados Unidos, porque sigue habiendo mucha gente con la intención de huir del Salvador hacia los Estados Unidos, pero ahora en Estados Unidos otro gobierno parecido al de acá está queriendo expulsar a los salvadoreños nuevamente. Entonces el drama social que se anticipa con esto es bastante delicado, y mientras no pongamos la atención más allá de lo evidente, esto va a seguir avanzando hacia el abismo. Bueno, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más. Estamos en No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Y puede vernos y participar, por cierto, en las redes sociales, no necesariamente con este programa en este horario, sino que en el transcurso de los días lo puede compartir y tienen derecho a reproducirlo todos. Por eso dejamos las marcas de agua del programa acá para que lo podamos ver. Ramiro, ¿hay estigmatización de grupos por su condición? Yo en la radio entrevisté al licenciado Félix López, padre de Félix López capturado, y allí hablábamos de que te capturan por vivir en una zona estigmatizada de pobres, de delincuentes, no sé de qué más. O sea, eso es razón suficiente para que sea sospechoso y si no, culpable de una vez. O sea, pero nosotros como sociedad también estigmatizamos. Nosotros como sociedad decimos, ah, no, él viene de tal sector, por lo tanto, no. O como decía Lorena Peña, el delito de es ser care pobre. ¿Sí? Eso es suficiente. O sea, ¿por qué llegamos a eso nosotros mismos? Es esto mismo, ¿no? Esta lógica de la hiperindividualidad que impera actualmente en todo el mundo y sobre todo en América Latina. Como no nos afecta a nosotros, sentimos que nada está pasando. Entonces sí hay una persecución sistemática. Y además, el salvadoreño socialmente se ha acomodado bastante en los prejuicios. Somos una sociedad tristemente muy prejuiciosa. Sacamos conclusiones demasiado rápido y nos gusta sacar conclusiones rápido. Y eso facilita un esquema en el que la persecución sea, digamos, socialmente aceptada. Pero hay que ver como los estragos, ¿no? Los impactos que eso genera. Aquí hay un montón de sectores
que en su momento tuvieron un nivel de prestigio y respeto, y que ahora ha sido mucho más cómodo decir, bueno, la verdad es que ya no nos importa. Yo quiero referirme, casi es poco lo que se habla recientemente sobre este sector, pero para mí es importante reivindicarlo. Las personas que combatieron en el conflicto armado. Y no solo los de un bando, estoy hablando de ambos, tanto quienes fueron veteranos de la Fuerza Armada como quienes combatieron en el FMLN histórico, en la guerrilla. Usted, amigo o amiga que nos sintoniza, puede estar a favor o en contra de cualquiera de los dos bandos que combatieron en la guerra. Y si usted vivió el periodo de conflicto, seguramente tiene presentes los recuerdos de ese momento tan duro que vivió el país, y posiblemente había un grupo en el que tal vez no simpatizaba, pero decía, bueno, por lo menos estos que ganen pronto, ¿no?, para que esta situación termine. La guerra la pelearon seres humanos, salvadoreños, salvadoreñas, que cada quien desde su trinchera estaba defendiendo un ideal del país que quería. En el caso de los que peleaban o simpatizaban con la causa del Estado, de la Fuerza Armada, decían, bueno, estamos protegiendo la República, estamos protegiendo la patria de esta invasión terrorista. En el caso de quienes combatieron en la guerrilla, en las organizaciones del FMLN, decían, bueno, queremos liberar a nuestro país de un esquema de opresión e injusticia, y queremos avanzar hacia una sociedad más democrática. Visto desde fuera, cualquiera de los dos ideales podrían ser legítimos. Y lo cierto es que las personas que se confrontaron en la guerra eran pobres, de un lado o del otro. Al final, sin el uniforme, sin el fusil, sin la carabina, eran pobres que podían compartir en la misma comunidad. ¿Qué pasó con las personas que combatieron en la guerra después de los acuerdos de paz? Vino un largo periodo en el que primero, en una primera fase, se les olvidó, se les marginó. Y además, no solo a las personas que combatieron en el conflicto, a las personas que fueron víctimas civiles del conflicto también, de cualquier manera, por desapariciones, por separación de familias, personas que fueron lisiadas en el conflicto. Hubo una doctrina del Estado salvadoreño de invisibilizarlos. Después pasó una fase en la que se hizo algún reconocimiento de sus derechos, pero muy por debajo del sacrificio que estas personas habían hecho para el país. ¿Qué ha ocurrido con la administración actual? Antes de que las actuales autoridades asumieran Casa Presidencial, se firmó un pacto, cuando todavía existía CIFCO, con los dirigentes de las principales asociaciones de veteranos de ambos bandos. Y el actual presidente firma un compromiso en el que les dice que les va a reconocer derechos como nunca antes lo había hecho nadie. Vayan a ver ahora la situación en la que están los veteranos de la Fuerza Armada, del FMLN, es lamentable, es deplorable. Y no bastando con no reconocer sus derechos, además se ha instalado una narrativa de que los acuerdos de paz fueron una farsa. Vayan a decirle a las personas que dejaron su juventud en la guerra que los acuerdos de paz son una farsa. Vayan a decirle a las personas que perdieron su familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus parejas. Vayan a decirle a las familias que se desintegraron y que al día de hoy muchos no han podido volver a su país. Vayan a decirle a las personas que tuvieron daños civiles colaterales como lesiones permanentes en el conflicto. Vayan a decirles que los acuerdos de paz son una farsa. No es cierto. Pero todos los demás, los que no tenemos una herida abierta del conflicto armado, ha sido bien fácil. Pueden decir, bueno, si eso ya pasó, hay que vean ellos. Y en casos, por ejemplo, como los de Santos Melara, como los de Tilio Montalvo, es bien fácil decir, bueno, lo que pasa es que eran guerrilleros, o lo que pasa es que pelearon en la guerra. Es lo que está pasando con esos casos. Es lo que pasa con los 5 líderes de Santa Marta. Yo recuerdo que justo cuando explotó el tema de la minería aquí en El Salvador, estuvimos en este mismo set platicando sobre eso. Hoy es todavía más evidente lo que dijimos en aquel momento. Estas 5 personas están siendo ¿Y hubo alguna mentira de lo que usted dijo? Nada, ahí está. Los hechos comprobaron. ¿Pueden ver ese programa de hace 2 meses? Sí, y yo les invito, amigos, que lo busquen. Ahí está en Mix de Medios. Pueden buscarlo en las plataformas. Ahí está la entrevista. Lo dijimos aquí abiertamente el mismo día que salió lo de la minería, antes que se hiciera el anuncio. Y ahí está. Estos 5 líderes están siendo juzgados
2 veces por el mismo caso, que ya solo eso es una aberración jurídica, porque en derecho penal no se puede juzgar sobre la cosa juzgada. Entonces están siendo procesados nuevamente. Y para la gente que, o sea, estamos viendo que son gente que luchó contra la minería, está el gobierno metiéndonos a la fuerza el tema de la minería, y hay todavía quienes dicen, no, estos 5 señores están en ese proceso porque eran de uno de los bandos de la guerra. No tiene sentido. Entonces tenemos que trabajar socialmente nuestra ética, tenemos que trabajar nuestra moralidad. Veámonos en los espejos del mundo. Ninguna nación en la historia que ha apostado por el egoísmo, por el revanchismo, por el individualismo, ha salido adelante. Todos los procesos históricos indican que solo la unidad, la colectividad, la solidaridad, la empatía son el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos. Ahora, Ramiro, pero nosotros como sociedad también, el famoso 3 doritos después que estamos pidiendo, pero solo lo pedimos para cosas irrelevantes. Vemos que cualquier ejemplo, atropellan a alguien y exigimos el 3 doritos después, y es un chiste, es una algarabía, es un logro que se tiene. Pero si es de un alto funcionario o alguien vinculado al gobierno, nadie pide el 3 doritos después. Es más, defienden. O sea, ¿por qué esto? Al mío, a mi raza, al que es casi mi sangre, yo lo condeno. Pero al otro que tiene todas las posibilidades y que tiene la bota militar, me la tiene puesta en el cuello, ahí lo defiendo, aunque sepa que es culpable. ¿Por qué? Lo que pasa, Francisco, es que el modelo político y cultural en El Salvador nos ha insertado en una especie de orfandad histórica. O sea, la gente, el pueblo salvadoreño se sintió huérfano de los proyectos políticos en los que creyó y que no lograron satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Entonces, es como terminar una relación sentimental. Entonces, estuviste muy enamorado, muy enamorada de una persona, y esa persona te falla, no cumple tus expectativas, sentís que te traicionó, viene un proceso en el que estás dolido. Y una reacción de cólera es que si aparece otra persona, una tercera persona, y te dice, no, yo te voy a dar todo lo que se te fue negado y te voy a dar más. Un corazón dolido, sin suficiente racionalidad, se va a ir con esta persona. Es prácticamente lo que ha pasado en El Salvador. Es lo que ha pasado en El Salvador. Entonces, ¿qué ofrece Bukele para la sociedad salvadoreña? Ofrece revancha. Ofrece, yo te voy a cuidar de aquellos que te descuidaron. Yo voy a vengar a aquellos que te hirieron. Y ese hambre de venganza es lo que como las pandillas. Es un esquema bien similar. Que te ofrecen usualmente el que llegó a las pandillas, y no estoy defendiendo bajo ningún concepto, pero el que llegó es el que en su núcleo familiar no había una tensión probablemente. Claro. Hubo excepciones. Y ahí te ofrecían un apoyo, comprensión y todo. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con la parte final. Bueno, qué interesante la plática, pero lastimosamente todo lo bueno termina y ya estamos en la parte final. Un mensaje final, porque voy a decir un poco más de reflexión esto, y que podamos tener una plática más adelante y poder en algún momento decir, bueno, ¿qué cambiamos o qué nuevo conocimos de lo que platicamos un miércoles de ceniza del 2025, un 5 de marzo? Pero, ¿qué podemos decir como reflexión? Bueno, hermanos salvadoreños, hermanas salvadoreñas, no nos dejemos consumir por el egoísmo, no nos dejemos consumir por la sed de revancha, de venganza. Sintámonos parte no de un gobierno que con una bota que aplasta nos dice que nos va a dar protección y seguridad, sino sintámonos parte de nosotros mismos y nosotras mismas. Tenemos todavía la oportunidad de demostrarle al mundo que un país pequeño como este, un país pobre, históricamente pisoteado,
sí tiene la posibilidad de construir sobre la base de la empatía, del diálogo. Los pequeños tenemos la virtud de poder ejercer esa oportunidad de darle lecciones a los grandes. Muchos de ustedes no están de acuerdo con la política que se está implementando, por ejemplo, en los Estados Unidos con la nueva administración, porque no nos gusta la matonería, porque no nos gusta que maltraten a los nuestros. No perdamos de vista que eso que está ocurriendo afuera también lo tenemos aquí dentro. Y ojalá este periodo que empieza hoy con el miércoles de ceniza sirva tanto para creyentes como para no creyentes, o independientemente de su denominación religiosa, que les sirva para reflexionar, que sirva para pensar: ¿es esta realmente la sociedad que nos merecemos? ¿Nos estamos conformando nada más con una idea de revancha, de venganza? ¿O verdaderamente estamos en posibilidad de construir una sociedad diferente, una civilización mejor para las generaciones que vienen más adelante? Ramiro Navas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Francisco, por una invitación más, y a Canal 8 por este espacio. A todos ustedes, muchas gracias por estar en No se piensa. Lo soy Francisco Gómez. El próximo miércoles los espero por acá siempre, teniendo un tema importante, pero más que todo que llegue a la reflexión. Buenas noches.